tant que vous n'aurez pas eu cette grâce de comprendre jusqu'où le Seigneur nous aime, il faudra le demander à l'Esprit qui vienne prier en vous, interpeller sans cesse le Père pour qu'il vous accorde cette grâce de comprendre la grandeur, l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, malgré nos péchés, malgré peut-être une vie de faiblesse, de misère. Malgré tout cela, il nous dit encore un regard de notre part, un geste de pardon, et il est prêt à nous ouvrir son cœur pour nous établir en lui pour l'éternité bienheureuse. Merci, Seigneur. La historia del padre Gastón Urtubise es un relato que desafió la razón y dejó una huella imborrable en la fe de quienes lo presenciaron. Este sacerdote dedicó su vida entera a servir a Dios, transmitir su palabra y compartir un mensaje de amor y esperanza con todos aquellos que lo rodeaban. A lo largo de los años, su labor se convirtió en un faro de luz para su comunidad, guiando a muchas almas hacia el camino de la fe. Sin embargo, fue en una de sus últimas misas cuando ocurrió un suceso que nadie habría podido imaginar. Una tragedia estremeció a la iglesia, un evento inesperado que dejó a los fieles en estado de conmoción. Pero lo que parecía un momento de dolor se transformó en un testimonio que desafió la lógica humana y reafirmó la creencia de muchos en la existencia de lo divino. Un milagro ocurrió aquel día, y quienes estuvieron allí jamás lo olvidarían. Quédate hasta el final para conocer en detalle esta historia que marcó la vida de muchos y se convirtió en un símbolo de fe inquebrantable. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte para más historias impactantes. El padre Gastón Urtubise falleció el 15 de agosto de 1996, en un día que al inicio parecía como cualquier otro. Como de costumbre, estaba en el altar, oficiando la misa con la misma devoción que lo había caracterizado durante toda su vida sacerdotal. La pequeña iglesia, que durante décadas había sido su hogar espiritual, estaba llena de fieles que acudían a escucharlo, sin saber que serían testigos de su última ceremonia. De repente, mientras llevaba a cabo la Eucaristía, su cuerpo se desplomó sin previo aviso. Un silencio abrumador se apoderó del lugar mientras los presentes intentaban comprender lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, antes de cerrar los ojos por última vez, con un hilo de voz y una serenidad inexplicable, el padre Gastón pronunció dos palabras que quedarían grabadas para siempre en los corazones de quienes lo escucharon. Gracias, Señor. Para entender la profundidad de este momento, es fundamental conocer quién fue el padre Gastón Urtubise. Nació en Canadá y desde su juventud sintió el llamado divino que lo llevó a dedicar su existencia al servicio de Dios. Con más de 40 años de ministerio, su misión fue mucho más que simplemente predicar. Él encarnó el mensaje de amor, compasión y entrega que enseñaba a otros. Su humildad y su cercanía lo hicieron un referente para muchas personas que buscaban consuelo y guía espiritual. No solo hablaba de Dios, sino que vivía cada día conforme a su fe, convirtiéndose en un verdadero ejemplo de lo que significa seguir a Cristo. A lo largo de su trayectoria, organizó retiros espirituales, impartió homilías llenas de esperanza y acompañó a innumerables personas en sus momentos más difíciles. Su legado no solo quedó en las palabras que pronunció en el altar, sino en cada vida que transformó con su amor y dedicación. No fue una coincidencia que las últimas palabras del padre Gastón fueran «Gracias, Señor». Esta breve expresión encapsula el sentido de su vida entera.
un hombre que nunca dejó de agradecer a Dios sin importar las circunstancias. Para él, la gratitud no dependía de los momentos de alegría o de éxito, sino que era una actitud permanente, incluso en medio del sufrimiento. Estas palabras finales no solo fueron el reflejo de su fe inquebrantable, sino también un poderoso mensaje para todos los que lo escucharon en ese instante. Su despedida terrenal no fue un lamento, sino un acto de alabanza. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, la Biblia nos exhorta: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». A simple vista, esta enseñanza parece desafiante. ¿Cómo es posible agradecer en medio del dolor, de la pérdida o de la adversidad? ¿Cómo se puede tener gratitud cuando la vida parece injusta? Sin embargo, el padre Gastón comprendió algo que muchas veces olvidamos. La gratitud no está basada en lo que poseemos ni en lo que nos sucede, sino en la confianza absoluta en Dios. Su fe no dependía de las circunstancias, sino de la certeza de que el Señor siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. Piénsalo por un instante. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a dificultades y permitimos que nuestra fe se debilite porque no vemos una solución inmediata? Tal vez estés atravesando un problema familiar en el que las discusiones parecen no tener fin. Quizá estás luchando contra una enfermedad o esperando una respuesta a una oración que parece no llegar. En esos momentos es fácil enfocarnos en lo que nos falta y olvidar lo que ya hemos recibido. Sin embargo, el ejemplo del padre Gastón nos recuerda que la verdadera gratitud no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Dios siempre está obrando, aunque no lo entendamos en el momento. Si hoy te sientes agotado, si enfrentas desafíos que parecen inquebrantables, detente un momento y reflexiona. Tal vez eres un padre o una madre que trabaja incansablemente para sostener a su familia. En medio del cansancio puedes decir: «Gracias, Señor, porque me das fuerzas para seguir adelante». O quizás enfrentas una enfermedad que ha puesto a prueba tu resistencia. La gratitud no significa ignorar el dolor, sino reconocer que, incluso en medio de la lucha, Dios está contigo. Y si has perdido a alguien, dar gracias no significa negar la tristeza, sino valorar el tiempo que compartiste con esa persona y el impacto que dejó en tu vida. La muerte es vista por muchos como el final, pero para aquellos que viven con fe, es solo el comienzo de algo más grande. A lo largo de los siglos, santos y grandes figuras espirituales han mostrado una perspectiva diferente sobre el tránsito hacia la eternidad. Santa Teresita del Niño Jesús decía: «No muero, entro en la vida». San Francisco de Asís se refería a la muerte como hermana muerte, viéndola no como una tragedia, sino como el paso a la plenitud del amor de Dios. El apóstol Pablo lo expresó de manera contundente en Filipenses 1:21. «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». En otras palabras, la muerte no es el final de la historia, sino el cumplimiento de la promesa divina. El padre Gastón vivió con la mirada puesta en Cristo, y cuando llegó el momento de partir, lo hizo con la misma paz con la que había vivido. Su última misa no fue una tragedia, sino una despedida llena de significado. Fue el cierre de su misión en la tierra y el inicio de su vida eterna. Su historia nos deja una enseñanza clara. Quien vive confiando en Dios, también muere confiando en Él. Antes de partir, el padre Gastón dejó otra frase que resuena hasta hoy: «Hasta que hayas tenido la gracia para entender cuánto nos ama el Señor». Esta declaración nos invita a reflexionar sobre el amor inmensurable de Dios. Efesios 3, 18, 19. Nos anima a comprender la anchura, la longitud,
la profundidad y la altura del amor de Cristo. Este amor es más grande que nuestro entendimiento, más profundo que nuestros miedos y más fuerte que la muerte. Ahora te pregunto, ¿realmente eres agradecido? ¿Has tomado un momento para reflexionar sobre las bendiciones que ya tienes en tu vida? Puedes mirar al cielo y decir, gracias, Señor, incluso cuando no entiendes lo que estás atravesando. La historia del Padre Gastón nos recuerda que la fe y la gratitud van de la mano. Aunque los tiempos sean difíciles, aunque las respuestas no lleguen cuando las esperamos, podemos confiar en que Dios tiene el control. La plenitud de Dios es un misterio que trasciende nuestro entendimiento, pero que puede experimentarse de manera real y transformadora en nuestras vidas. Ahora quiero hacerte una pregunta que va más allá de la razón y la lógica. ¿Alguna vez has sentido el amor de Dios en lo más profundo de tu ser? No me refiero a algo que pueda explicarse con palabras, sino a una presencia que llena cada vacío del alma, que sana heridas invisibles y que cambia la vida por completo. Hay momentos en los que, sin importar nuestros errores o las circunstancias que enfrentamos, Dios nos muestra su amor de una manera que no podemos ignorar. ¿Has tenido un instante en el que comprendiste, más allá de toda duda, que Dios te ama incondicionalmente? El Padre Gastón Urtubise comprendía esta verdad. Sabía que el amor de Dios no es algo que pueda medirse con criterios humanos ni explicarse con simples palabras. Efesios 3, 18, 19 nos habla de la magnitud de este amor, describiéndolo como algo que tiene una anchura, una longitud, una profundidad y una altura que sobrepasan todo conocimiento. Es un amor que no se rige por nuestra lógica, sino por la gracia divina. No es un sentimiento pasajero ni una emoción condicionada por lo que hacemos o dejamos de hacer. Es un regalo inmerecido, una gracia derramada sobre nosotros incluso antes de que la pidamos. Este amor no depende de nuestras acciones, ni de cuán bien o mal hayamos vivido. No se trata de ganarlo con méritos, ni de perderlo por nuestras fallas. Dios nos ama porque es su naturaleza hacerlo, porque su esencia es el amor mismo. Aunque muchas veces no lo reconozcamos, su amor nos rodea en cada detalle de nuestra vida. Tal vez en el momento en que te sentiste solo, alguien llegó con una palabra de aliento sin que lo esperases. Quizá en medio de una enfermedad, cuando el miedo parecía abrumarte, experimentaste una paz inexplicable que te sostuvo. Esos son destellos del amor de Dios, manifestaciones de su gracia obrando en lo cotidiano. El mensaje es claro. El amor de Dios no es algo que se aprende con teorías ni que se analiza con la razón, sino algo que se experimenta cuando abrimos nuestro corazón a su presencia. La pregunta es, ¿estás dispuesto a recibirlo? ¿Permitirás que Dios te muestre cuánto te ama sin condiciones ni reservas? Él está ahí, esperando con los brazos abiertos, listo para revelarte su amor de una forma que jamás imaginaste. Antes de morir, el Padre Gastón dejó una frase que resuena hasta el día de hoy. Tendrás que preguntarle al Espíritu que viene a orar en ti. Esta afirmación encierra una verdad profunda sobre la comunión con Dios. En la vida hay momentos en los que nos faltan las palabras, instantes en los que el dolor, la confusión o la desesperanza nos dejan sin voz. A veces ni siquiera sabemos qué decirle a Dios, pero en esos momentos de silencio, el Espíritu Santo está ahí, intercediendo por nosotros. Romanos 8:26 nos recuerda: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este pasaje nos revela algo extraordinario. No necesitas encontrar las palabras correctas para acercarte a Dios. No es necesario un discurso elaborado ni oraciones perfectas.
Él conoce tu corazón, sabe lo que necesitas antes de que lo pronuncies, y cuando no tienes fuerzas ni para orar, el Espíritu Santo intercede por ti, elevando tus angustias al Padre con un lenguaje más profundo que cualquier expresión humana. La oración no es solo hablar con Dios, es también rendirse a su voluntad, confiar en que su Espíritu obrará incluso en medio de nuestra debilidad. A veces, lo único que debemos hacer es quedarnos en su presencia sin decir nada, dejando que el Espíritu actúe en nosotros. No importa si tu oración es un grito desesperado, un susurro apenas audible, o incluso un silencio lleno de lágrimas. Dios escucha, Dios responde, Dios está contigo. El Padre Gastón también dejó otro mensaje poderoso. Invoca al Padre constantemente para que os conceda esta gracia. Con esto nos enseñó que la oración no es solo un acto de fe, sino también una expresión de confianza absoluta en Dios. Jesús mismo nos exhortó a no cesar en la búsqueda de su presencia. En Mateo 7:7 encontramos una promesa que transforma vidas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Estas palabras no son solo un consejo espiritual, sino una garantía de que el Padre siempre está dispuesto a escucharnos. A veces podemos caer en la desesperanza cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas de la manera que esperamos. Sin embargo, la oración no siempre significa recibir exactamente lo que queremos, sino obtener lo que realmente necesitamos. Ana, la madre del profeta Samuel, oró durante años por un hijo, y Dios le concedió su petición en el tiempo perfecto. De la misma manera, hay personas hoy en día que han experimentado el poder de la oración constante, viendo cómo Dios actúa en sus vidas de formas inesperadas. Dios no está distante. Él no es un ser lejano e indiferente a nuestras luchas. Al contrario, está más cerca de lo que imaginamos, esperando que acudamos a Él con un corazón sincero. Si hoy sientes que tu fe se tambalea, si crees que tus oraciones no tienen respuesta, quiero recordarte algo. Dios escucha. Dios responde. Dios obra, aunque no siempre de la manera que esperamos. Invócalo, no te rindas. Permítele entrar en tu vida y transformar lo que parece imposible. Dios es más grande que cualquier error que hayas cometido, más profundo que cualquier abismo en el que te encuentres. A pesar de nuestras caídas, de nuestras debilidades, de todo lo que creemos que nos aleja de Él, su amor y su perdón siempre están disponibles. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, ni vida tan rota que Él no pueda restaurar. Isaías 1:18 nos ofrece una invitación directa del propio Dios. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Este no es un simple versículo, es una promesa de transformación total. Dios no nos llama para condenarnos, sino para restaurarnos. Él no nos ve a través de nuestros errores, sino a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. El perdón de Dios no es como el perdón humano, limitado y condicionado. Es un perdón infinito, incondicional y siempre disponible. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas decisiones erradas hayas tomado o cuánto creas que te has alejado. Si hoy decides volver a Dios con un corazón sincero, Él te recibirá con los brazos abiertos. Este mensaje es para todos. Para aquel que ha estado atrapado en adicciones y cree que nunca podrá salir. Para el que ha roto su matrimonio y vive con la culpa. Para quien ha estado lejos de la fe por años y teme que ya no hay camino de regreso. Dios no rechaza a nadie. No importa lo que hayas hecho, Él sigue llamándote. Hoy es el momento de responder a su invitación. Si sientes que hay algo en tu vida que te aleja de Dios, quiero decirte que aún hay esperanza. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay vida que Dios
no pueda transformar. Lo único que necesitas es dar un paso hacia Él y permitir que su amor y su gracia hagan el resto. Dar el primer paso es lo único que necesitas. Buscar a Dios con un corazón dispuesto, abrirte a su presencia y permitir que su gracia transforme tu vida. La muerte, para quienes caminan con Dios, no es el final. No representa una despedida definitiva, sino la transición a una gloria eterna. Su obra no se detiene cuando sus siervos dejan este mundo. Al contrario, el impacto de su fe sigue resonando. Su legado continúa dando frutos y su testimonio sigue inspirando corazones mucho después de su partida. Esto es precisamente lo que sucedió tras la muerte del padre Gastón. Lejos de desvanecerse en el tiempo, su historia cobró un nuevo significado. Después de su fallecimiento, algo inesperado comenzó a suceder. Personas que lo habían conocido, que habían escuchado sus enseñanzas o que incluso solo habían oído hablar de él, experimentaron cambios profundos en su vida espiritual. Comenzaron a sentir la presencia de Dios de una manera renovada, como si la fe que el padre Gastón había cultivado siguiera viva, tocando corazones y guiando a más personas hacia Cristo. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la esencia de lo que Dios hace en la vida de las personas. Transforma, restaura y renueva. No importa cuán rotos estemos, cuántas veces hayamos fallado o qué tan lejos nos sintamos de Él, su amor siempre está dispuesto a rehacernos desde dentro. La vida del padre Gastón es una prueba de esta verdad. Tanto en su existencia como en su partida, Dios obró a través de él para dejar una huella de fe, esperanza y transformación. Sin embargo, el verdadero milagro no fue algo tangible ni visible a simple vista. No fue un evento sobrenatural captado por cámaras, ni un hecho que pudiera explicarse con la lógica humana. El milagro que surgió tras la muerte del padre Gastón fue mucho más profundo. El milagro de corazones cambiados, de vidas restauradas y de una fe renovada en la presencia del Señor. Su ejemplo demostró que el poder de Dios no se limita a la duración de una vida, sino que trasciende el tiempo, influenciando a generaciones y recordándonos que vivir para Cristo nunca es en vano. Uno de los testimonios más conmovedores vino de una mujer que estuvo presente en la misa, donde el padre Gastón dio su último aliento. Aquel día, ella había acudido a la iglesia buscando consuelo en medio de un torbellino de problemas familiares que parecían no tener solución. Su fe estaba debilitada, su corazón agotado y su esperanza desvaneciéndose. Pero algo cambió en su interior cuando escuchó al padre Gastón predicar. Sentí como si Dios me hablara directamente a través de sus palabras, relató ella tiempo después. Mientras lo escuchaba, sintió una paz que no había experimentado en años, como si cada frase estuviera destinada a ella. Pero lo más impactante sucedió después. Cuando la iglesia quedó en absoluto silencio tras el colapso del sacerdote, la mujer experimentó algo que describió como indescriptible, una presencia innegable, un calor en su corazón y una sensación de paz absoluta que la envolvió por completo. Era como si Dios estuviera allí con nosotros, confesó con los ojos llenos de emoción. Aquel día quedó grabado en su alma. No fue solo un momento de tristeza por la partida del sacerdote, fue un instante de revelación, de encuentro divino. Muchos de los presentes comenzaron a llorar, otros se arrodillaron sin que nadie se los pidiera. La atmósfera en la iglesia cambió por completo, convirtiéndose en un espacio de reverencia, transformación y fe. Después de aquella experiencia, la vida de esta mujer nunca volvió a ser la misma.
Su fe, que había estado apagándose, se avivó de una manera inesperada. Comenzó a asistir a la iglesia con regularidad, retomó la oración con fervor y poco a poco su familia comenzó a sanar. Sentí como si el padre Gastón me hubiera dejado un mensaje personal, dijo con convicción. No importa lo que estés viviendo, siempre puedes decir gracias, Señor. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la vida de los santos y siervos de Dios ha seguido transformando almas incluso después de su partida. San Francisco de Asís dejó atrás toda comodidad y riquezas para seguir a Cristo con un corazón puro y despojado de todo. Su ejemplo de humildad, amor por la creación y entrega total al prójimo sigue inspirando a millones hasta el día de hoy. Las comunidades franciscanas alrededor del mundo son testigos vivos de que su legado no se detuvo con su muerte, sino que continúa impactando generaciones. Otro ejemplo es el del Padre Pío, un hombre que cargó con los estigmas de Cristo y dedicó su vida a la oración y a la reconciliación de las almas con Dios. Incluso después de su fallecimiento, miles de personas han encontrado fe y esperanza a través de su testimonio. Su intercesión ha sido clave en la vida de muchos y su amor sacrificial por Dios sigue tocando corazones. Así como San Francisco de Asís y el Padre Pío, el Padre Gastón Urtubise nos dejó un legado que aún hoy continúa transformando vidas. Su historia es un recordatorio de que cuando una vida se entrega completamente a Dios, su impacto no termina con la muerte, sino que se multiplica. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué huella estamos dejando en el mundo? ¿Cómo estamos impactando a los que nos rodean? ¿Estamos viviendo de una manera que refleje el amor y la misericordia de Dios? Porque cuando vivimos para Cristo, nuestras acciones tienen un impacto eterno. Cada palabra de aliento, cada acto de bondad, cada momento de fe sembrado en el corazón de alguien más, puede ser la chispa que encienda una transformación que trascienda nuestra propia existencia. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre esto. ¿Qué legado quieres dejar? ¿Cómo puedes permitir que Dios transforme tu vida para que a través de ti toque la vida de otros? Gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en este mensaje. Si estas palabras tocaron tu corazón, te animo a compartir este video con alguien que necesite escucharlas. También te invito a dejarnos un comentario con tus reflexiones y a suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que inspire y fortalezca tu fe. Aquí en la pantalla encontrarás más videos que pueden seguir alimentando tu espíritu y guiándote en este camino de transformación. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Amén.